La semana pasada hablamos del tema de ciberperiodismo, muchos de ustedes ya vieron los contenidos y participaron en el foro que creamos para esta unidad 1, que era el foro de discusión de, de esta unidad, que tenía unas preguntas específicas dirigidas hacia el tema que acabamos de ver. ¿Cuál es la importancia de los medios digitales para los periodistas en el mundo actual? Y qué reflexión generan los temas abordados respecto a las diferencias y semejanzas entre el periodismo tradicional y el periodismo digital. Entonces, estas preguntas fueron respondidas por muchos de ustedes que participaron en este espacio. Recuerden que este espacio eh, era, estaba abierto desde la semana anterior, entonces veo aquí tenían muchas de sus respuestas. Y la semana de hoy, la semana que arrancó ayer lunes, entonces vamos a mirar eh, el tema de la gramática multimedia. Ya aquí entonces nos metemos más directamente con el tema de escribir para Internet. Entonces hablamos de algunas normas generales de estilo, unas normas generales de estilo, que es el primer tema. Vemos entonces que, como lo dice la introducción, hay algunos nuevos retos para el uso del lenguaje y las nuevas miradas a la comunicación escrita de cara a las herramientas y las posibilidades del entorno digital. Esto quiere decir que tenemos ahora muchas herramientas y muchas formas de crear información y de compartirla con nuestros públicos. Entonces, con todas estas nuevas formas vienen unas nuevas normas y unos nuevos usos y unas nuevas entornos que que nos hacen que cambiemos nuestros modos de trabajar, nuestros modos de escribir y nos permitan entonces usar nuevas técnicas, utilizar nuevas herramientas, todo con el fin de facilitar el trabajo al lector, al público, que es lo que más nos importa, que ahora también denominamos usuario. Entonces acá vemos un gráfico con algún ejemplo de cómo se compone, en este caso, una noticia digital dentro de un sitio web. Vemos entonces, tenemos acá, este es un gráfico interactivo, donde los elementos son, al yo pasar el mouse sobre ellos, pueden cambiar. Entonces, vemos aquí cada una de las explicaciones, soporte multimedia, titulares, oraciones, párrafos, hipertexto y no uniformidad. Entonces vemos que todas estas características se cumplen en el entorno digital. Por ejemplo, vemos que el soporte multimedia es una de las características más importantes de la web. Sin embargo, es común ver que al crear contenido aún no se tenga naturalizada del todo la nueva gramática y entonces podamos utilizar otros elementos como el video, como la multimedia, como en este caso, como, como el audio, como el audio, disculpen, algunos elementos como el audio y la multimedia, y en este caso pues hablábamos hace poco en el encuentro nacional de otros elementos como el transmedia, eh, y son como el mejor modo de llegar a la información. Vemos también que la construcción de las oraciones cambia bastante, la construcción de los párrafos, el uso del hipertexto, que es como el elemento más característico del lenguaje digital. Y vemos entonces también que ya no hablamos de una uniformidad, sino que ya hablamos de una no uniformidad tanto en lo gráfico como en lo conceptual y en lo narrativo. Vemos entonces que es posible narrar de múltiples formas sin que se pierda el sentido y aprovechando como todas las ventajas y herramientas que nos trae los medios digitales. Bueno, aquí tenemos ya algunas preguntas. Juanita nos dice que tuvo algunos inconvenientes la semana pasada y se atrasó con el taller. Si podría ponerme al día. Claro, Juanita, estás en toda la posibilidad de ponerte al día. No hay ningún problema en que empieces con los elementos, con los trabajos ya. De hecho, desde esta semana se abrió la actividad de aprendizaje para que
tengan tiempo para realizarla hasta el final hasta la fecha final, que es en noviembre. Entonces, para que por favor lo tengan muy presente. Joana Patiño, buenas noches. Jennifer Restrepo nos dice que no se escucha. De pronto, entonces los demás, de pronto sea un problema tuyo porque los demás sí me están, ahorita me acabaron de decir que sí están escuchando. Por favor, revisa tu configuración de audio, Jennifer, para que lo cuadres, porque todos los demás dijeron que estaban escuchando bien. Anthony Joseph, buenas noches. Pompilio, Juanita, Carlos Andrés, Jennifer ya recuperó el audio. Listo, fue por solo un momento. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. El lenguaje. También vemos que cambia el tipo de lenguaje. Entonces, eh, una vez entonces hemos ayudado a la lectora a encontrar lo que busca y ya vemos entonces escribimos párrafos cortos, utilizamos recursos multimediales y utilizamos el hipertexto para ampliar y para expandir la información. El lenguaje es otro de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Eh, aquí en lo digital tenemos que tener en cuenta que el lenguaje metafórico y el lenguaje muy elaborado no funciona tan bien como en el lenguaje impreso, porque aquí tenemos que ir al grano, tenemos que estar en un lenguaje muy directo y de pronto, como estamos hablando en un entorno global, si utilizamos metáforas o figuras muy locales, de pronto no sean entendidos por todos los posibles potenciales lectores que tengamos de nuestro medio, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, Aquí dice, además de ser concisos y objetivos, es necesario tener especial cuidado con las expresiones temporales. Por ejemplo, hablábamos entonces una noticia que diga, la semana pasada ocurrió tal evento. Estamos hablando de expresiones temporales que en el periodismo no sirven y que en el periodismo pueden quedar eh, como algo retrasado o algo que ya caducó. Y recordemos que en el periodismo digital hablamos todo el tiempo de inmediatez y actualidad. Entonces, si yo hablo de hechos que pasaron la semana pasada, o que ayer, o que mañana, entonces hay una falta de temporalidad ahí que no se puede entender. Entonces, es muy importante el manejo del tipo de lenguaje con este tipo de expresiones para que también lo tengan en cuenta. Bueno, Julián Andrés Parra, una explicación más de los hipertextos. Yesenia Isabel, ¿cómo es que el periodismo traerá a los jóvenes? Es evidente que los jóvenes muy poco leen noticias, ese es un nuevo reto. Refrito, decimos en la costa. Bueno, no entiendo a qué te refieres, bien, Javier. Eh, Julián, buenas noches. Ok, listo. Yesenia Isabel pregunta cómo si el periodismo atraerá a los jóvenes. Es evidente que los jóvenes muy poco leen noticias, ese es un nuevo reto. Pues evidentemente, Yesenia Isabel, los jóvenes son el principal público que podemos tener en Internet potencialmente. Sin embargo, esto es para todo el público en general y para entonces, en ese caso, tenemos que manejar un lenguaje rápido, un lenguaje directo, un lenguaje que haga mucho uso de los recursos que nos permite la multimedialidad de Internet y sobre todo hablar un lenguaje muy claro y muy conciso porque estamos hablando de épocas en las que la gente está haciendo varias cosas al mismo tiempo, no solamente leyendo una noticia, sino que también están ocupados en otras labores, en su celular o viendo televisión o en algunas cosas. Tienen acceso a la información durante muchos dispositivos, tienen acceso a la información en cualquier lugar, pueden distraerse fácilmente. Entonces, la idea es crear elementos que puedan ser consumidos rápidamente, pero que sean lo suficientemente profundos y que puedan entonces brindar toda la información necesaria. Es un reto muy interesante, que es lo que más tenemos aquí en el ciberperiodismo.
Bueno, Edwin Javier dice que refrito era un término que se refería a una noticia desactualizada. Ah, listo, ya me quedó claro. Gracias, Edwin Javier y Carlos. Muchas gracias. Eh, una explicación más de los hipertextos. Pues Julián Andrés, lo importante en los hipertextos es que tengan un sentido y que puedan ampliar la información que yo estoy utilizando. Vamos a mirar de pronto algún ejemplo. Eh, en el periódico elespectador.com a ver si encontramos algo que ustedes puedan como ver actualizado y que sea un hipertexto que me amplíe la información que yo quiera hablar. Entonces, por ejemplo, aseguran que referendo por la paz no será bajo presión, ¿cierto? Entonces aquí nos muestran toda la... Bueno, aquí no tenemos como un hipertexto que nos sirva de ejemplo. Eh, hablando de la tragedia en el edificio Space. Bueno, miramos por ejemplo acá. Tenemos esta noticia. Entonces acá, con este hallazgo son 2 las víctimas mortales de esta tragedia. Sin embargo, 9 personas más continúan desaparecidas luego de que el pasado 12 de octubre se desplomara el edificio ubicado en el barrio El Poblado. Entonces, esto que estoy señalando acá es un hipertexto que me va a llevar una información que complementa un conjunto de información que me complementa lo que estoy leyendo. Entonces, eso es como una de las principales ventajas del uso del hipertexto en la información pues, periodística, que me amplía la información y que me profundiza lo que estoy leyendo. Eh, Juanita Lucía, ¿cuál es la forma más indicada de utilizar fuentes en un artículo periodístico online? El hipertexto sirve como ayuda para dar contexto a una noticia sin necesidad de alargar la misma. Esa es muy buena observación, Jennifer. Bueno, en un momento, por favor, vamos a contestar las demás preguntas eh, para que, para que podamos continuar. Algunas claves para comunicarse en Internet. Algunos elementos relacionados con el mensaje y lenguaje de intención comunicativa que nos da la Fundación Español Urgente, que es como uno de los principales referentes en cuanto al uso del lenguaje y el periodismo en Internet. Entonces, vemos que aquí hay algunos elementos muy importantes para que los tengan en cuenta a la hora de escribir para Internet. Eh, por ejemplo, para que el usuario localice fácilmente la información, lo mejor es brindar una navegación fluida a través de titulares, subtítulos y palabras clave. Entonces lo vemos acá. Le ofrecemos la navegación a través de subtítulos, a través de palabras clave. Vemos entonces que hay frases resaltadas, vemos que hay hipervínculos, vemos que hay etiquetas que me llevan a otra información importante, que otra información que me puede complementar lo que estoy leyendo, entonces a eso se refiere. Eh, Hay que cuidar el estilo independientemente del espacio donde se utilice, la reputación digital personal y el medio lo agradecerán. Nunca se sabe la trascendencia que puede alcanzar un texto en redes sociales como Facebook o Twitter, por eso es recomendable tener cuidado con la forma y con la ortografía de los contenidos que se publican tanto en el espacio privado como en el profesional. Son recomendaciones generales que que podemos tener en cuenta a la hora de escribir en Internet. Somos periodistas y debemos cuidar cómo escribimos, cómo nos comunicamos, no solamente con nuestro público, sino como entre nosotros. Entonces, por eso es muy importante que tengamos estas recomendaciones aquí presentes. Bueno, Juliana Ponte nos pregunta, eh, aparte de la respuesta que debíamos responder para el foro de discusión, ¿la actividad de aprendizaje corresponde al final o al nivel 2? ¿Y cómo se debe responder para el nivel 2? Bueno, en un momento vamos a hablar, Julián, de la actividad de aprendizaje de este curso. En un momento, Anthony Joseph, vamos a preguntar, vamos a hablar de la actividad final, la actividad de aprendizaje. Eh, En el caso de los titulares, ¿cómo se maneja en el tema digital? Pregunta Emilce Chaparro. Eh,
Emilce, pues en el caso de lo digital, los titulares, así como en el medio impreso, también deben atrapar la mirada del lector, deben ser cortos, deben ser sencillos y deben contener las palabras clave que identifiquen la noticia, no solamente por llamar la atención del lector, sino también por otro asunto importante eh, que se llama, se me escapa el nombre, que se llama el posicionamiento en buscadores clave, o el SEO, el Search Engine Optimization, que que los motores de búsqueda puedan encontrar información fácilmente a partir de las palabras clave que se utilizan en los titulares. Entonces, en ese caso es otro factor más a tener en cuenta en los titulares en el entorno digital. Edwin Javier. Roberto Orlando nos pregunta cuántos hipertextos se pueden poner sin que sepan que Google lo vea como spam. Pues Roberto, la cosa es que no se deben utilizar tampoco demasiados hipertextos porque ya se dan demasiadas opciones. eh, de pronto el usuario se va a perder, no va a volver a la información original y es un asunto de usabilidad. Tampoco, también muchas opciones pueden perder al usuario, entonces es importante manejar un número no muy alto de, de hipervínculos. Listo. Vamos entonces, vamos, pues yo voy a reservar los espacios para verlas, para hablar de la actividad final y también de las preguntas. Entonces vamos a ir poco a poco evacuando estas preguntas. Bueno, aquí Paola Andrea Jiménez nos dice, dentro de este texto que revisamos del espectador, alcancé a mirar la fecha, tiempo pasado 2 veces, ¿cuántas podemos usarlas? Sé que entre menos mejor, pero ¿cuántas está bien? A ver, miremos entonces el ejemplo del espectador. La cosa es, lo importante es el lenguaje, como decíamos ahora. Aquí dicen, el pasado 14 de octubre, está poniendo un contexto, ¿cierto? Pasado 14 de octubre, pero si decimos, en ese caso, ayer las autoridades rescataron el cuerpo sin vida, en ese caso, cuando yo digo ayer, es cuando eh, se presta para confusiones, ¿cierto? A eso nos referimos entonces con el uso correcto del tiempo en la escritura para lo digital. Muy bien. ¿Cuál es la forma más indicada de utilizar fuentes? Bueno, es recomendable en el periodismo digital utilizar los leads de la misma manera en que se utiliza el periodismo tradicional. Listo, ya vamos entonces para ese tema, Diana. Vamos entonces a seguir adelante. Eh, ok. Hablamos entonces de también nuevas estructuras digitales. Hablamos entonces que aquí ya manejamos un modelo que nos proponen los periodistas y los teóricos del periodismo, Paul Bradshaw y Joao Canavilhas, donde hablamos de los ejes de la velocidad y la profundidad, ¿cierto? Que son como los puntos importantes que manejamos ahora en Internet, en el periodismo para Internet. Entonces hablamos del modelo diamante, que nos habla entonces de todos estos elementos que podríamos tener en cuenta a la hora de escribir para Internet información periodística. Entonces hablamos del eje de la velocidad y la profundidad. O sea, tenemos que movernos pensando siempre en que la información se adapte al tema de la velocidad, que pueda ser escrita, que pueda ser leída, consumida rápidamente y que tenga el proceso, que tenga el aspecto de la profundidad para los usuarios. Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos que vemos acá. Vemos entonces desde la alerta. La alerta es como sería como la primera mirada al hecho, la primera mirada a la noticia, que puede ser como el punto de entrada. Un borrador.
entonces ya viene como el punto siguiente donde se amplía la alerta, donde se profundiza un poquito más y se conocen algunos más detalles, pero sigue en el eje de la velocidad, ¿cierto? Ya aquí hablamos del artículo, ya aquí entramos en el eje de la profundidad, incorpora más detalles y además puedes ya ver comentarios de los lectores y en este punto entonces ya puede ser incluido medios impresos porque ya profundizó un poco más. En el contexto, entonces ya penetramos un poco más en el hecho y ya entonces incorporamos otros elementos multimedia, otros elementos importantes que pueden fortalecer y que pueden crecer la información. Ya después hablamos de análisis, que es como ya un componente de mayor profundidad y es como el punto siguiente y permitir extraer las causas y las consecuencias de la información y mostrar a los protagonistas, explicar el hecho con detalles valiéndose de múltiples recursos periodísticos, como una crónica, como la fotografía, como el reportaje, como la entrevista. Ya aquí hablamos entonces de personalización, que permite que los usuarios obtengan información por diferentes vías según sus preferencias y necesidades. Entonces vemos que este modelo diamante es como una nueva mirada, aparte pues del modelo de la pirámide invertida que hablábamos en el periodismo anteriormente. Y también tenemos el modelo de la pirámide tumbada, que nos lo propone el profesor Joao Canavillas, en el que vemos varios niveles, que tenemos el nivel de explicación básica, que es por donde se ingresa la información y donde explicamos en un principio en qué consiste los datos básicos, los datos fundamentales. Después hablamos de una contextualización donde se profundiza un poco más, donde luego de los datos iniciales se ponen en contexto y se agregan más elementos para después pasar a un nivel de exploración en el que ya profundizamos, en el que ya hacemos más elementos de análisis y donde se profundiza la noticia para el lector y donde se permite ya la interacción y donde se permite la construcción y la interacción con los lectores. Entonces hablamos de estos modelos también de la pirámide tumbada. Y entonces, y más allá de los contenidos, entonces estos autores nos hablan de estas formas de más allá de los contenidos, entonces estos modelos han estado como sometidos a una permanente revisión y han estado proponiendo cada vez más elementos que puedan aportar y que puedan crecer estos modelos y que han tenido buena acogida entonces en la comunidad académica con sus publicaciones y que pueden entonces ilustrar muy bien las nuevas formas de las nuevas estructuras digitales. Vamos a detenernos un momento para preguntas. Bueno, entonces ahora sí, Juanita Lucía Peña nos pregunta cuál es la forma más indicada de utilizar fuentes en un artículo periodístico online. Pues es una pregunta un poco compleja, Juanita, porque el manejo de fuentes en Internet es un elemento complejo porque requiere del periodista mucha más investigación y mucha más profundidad en la investigación de las fuentes, porque una fuente online es mucho más difícil de verificar y más que todo teniendo en cuenta la característica de que cualquiera puede hacerse pasar por cualquiera en Internet. Entonces, la forma más indicada es pensar muy bien qué fuentes se van a utilizar, cómo verificarlas y buscar siempre una verificación más profunda de lo que estoy buscando. Eh, ¿Es recomendable en el periodismo digital utilizarlo? Ok, esta ya quedó respondida. Buenas noches, Sebastián. Me queda la duda entre contexto y el artículo. ¿Cuál de estas dos estructuras es la mejor? Pregunta Luis Heradio. ¿Y cuántos soportes multimedia se pueden utilizar en una noticia digital? Pregunta Paola Serrano. Muy bien. Anthony Joseph pregunta, pregunta la duda entre contexto y artículo. El contexto me permite un poco más de detalles y el artículo me permite ya entonces construir información a partir de los detalles que ya tenía en contexto. Esas son las diferencias. Eh, ¿Cuáles son las dos estructuras? Son la mejor.
Pues, Luis Heradio, la cosa no es cuál es mejor o cuál es peor, sino que son propuestas que se hacen como una nueva mirada, como una observación a cómo se está construyendo el periodismo digital ahora. No es que sea mejor o es que vamos a hacerla al pie de la letra con estas estructuras, sino que es una observación de cómo se puede construir mejor la información ahora. Es como una guía, que cuál es la mejor, no podríamos decirlo, sino que es como un elemento que nos sirve para nosotros poder utilizar y entender cómo se puede construir la información desde lo digital. Eh, Paola Serrano, ¿cuántos soportes multimedia se pueden utilizar en una noticia digital? Pues como siempre, Paola, la cuestión es ni muy, muy, ni tan, tan. Podemos tener muchos videos que complementen una información, pero tantos videos de pronto pueden cansar al usuario, pueden ya causar que no les interese o que se vayan hacia otra información. Entonces, pues no podría hablar de un número, pero sí podríamos pensar que no demasiados elementos multimedia, a menos que la información sea enteramente multimedia o que tú pienses crear un artículo o un elemento o una construcción periodística a partir de un solo soporte. Entonces, que tu soporte sea solo de videos o solo de audios o solo de fotografías, en ese caso, entonces sí valdría utilizarlo. Ok, sí, muy buen aporte, Carlos. Cree que los hipervínculos pueden ser de gran ayuda en la citación de fuentes, porque llevan entonces a la fuente original. Es verdad, Carlos, muchas gracias por el aporte. Muy bien. Eh, Aquí tenemos entonces una autoevaluación. Recordemos esta nota que hay acá, que estas preguntas son como para reflexión propia, como para que nosotros pensemos y para que nosotros podamos identificar y reflexionar alrededor de los temas que hemos hablado. Entonces aquí las preguntas que se les plantean a ustedes, eh, ¿la estructura del texto periodístico digital debe permanecer invariable o cambiar según el tema y las necesidades informativas del presente? ¿Y de qué manera cree que la capacidad de interactuar con las audiencias ha determinado la evolución de la escritura periodística? Estas preguntas están pensadas para que reflexionemos y para que entonces como podamos digerir toda la información que hemos adquirido hasta este punto. Entonces por eso se llama autoevaluación, como para que podamos evaluar qué tanto hemos aprendido o qué tanto hemos comprendido el tema que hemos visto hasta este punto. Bueno, ya hablamos entonces del tema de arquitectura de contenido. Dentro del proceso de elaboración, entonces, hablamos entonces que la forma es casi tan importante como el fondo, que es que como dispongamos la información visualmente en un artículo o en un texto o en un elemento interactivo digital, eh, es casi tan importante como el contenido como tal. Entonces, en este sentido, hablamos de la arquitectura del contenido, de cómo diseñar la forma, de cómo mostrar visualmente los mensajes para que puedan tener más contundencia a la hora de llegar al público, a los usuarios. Entonces, aquí vemos algunos elementos que se deben tener en cuenta. Tenemos dos tipos de interfaces, la interfaz física, que es con lo que utilizamos nosotros, que es el mouse, el teclado, y la interfaz virtual o interfaz gráfica de usuario, que es la que ya utilizamos, la que estamos viendo acá, con la que yo interactúo, con la que yo le presento al público la información. Entonces vemos que tiene unas etapas que son tenidas en cuenta a la hora de diseñar el medio. Yo diseñando el medio, en un medio digital, debo tener en cuenta estas etapas pensándolas en cómo entregar la información al público de manera más eficiente y de manera más agradable y de manera más interactiva, sin perder profundidad, sin perder importancia, sin perder velocidad, sin perder interacción. Entonces vemos que es un tema que maneja muchas variables y que es importante conocer pues, desde el periodismo también. Estos temas competen más a la parte de arquitectura de información y de diseño gráfico y de la
programación, pero es importante que como periodistas lo tengamos en cuenta, tengamos un conocimiento general sobre este tema, porque nos permite tener criterio a la hora de crear una información y de comunicarnos con el equipo que está diseñando o que está implementando la construcción de la información desde el aspecto visual. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Jennifer, te voy a refrescar la nota que está aquí. Recuerde, estas preguntas son para su reflexión sobre los temas vistos hasta este punto en el curso para autoevaluar el conocimiento adquirido. No es necesario responderlas en ninguno de los espacios dispuestos en la aula virtual. Hay que leer la notica que está acá. Juliana Ponte, una pregunta por fuera del tema tratado. Bueno, eso lo vamos a tratar ahora, el tema del trabajo, la actividad de aprendizaje. ¿Los periódicos digitales están utilizando este tipo de estructuras? Pregunta Diana Giraldo. Diana, los periódicos digitales colombianos son uno de los que más están utilizando el tema de la interactividad y lo están manejando muy bien y están evolucionando mucho pues con respecto a cómo se hace en el mundo. Un ejemplo muy bueno que me gusta mucho a mí es enter.com, que es el medio digital del periódico El Tiempo, que hace poco renovó su interfaz y su método de interacción. Entonces, pensando mucho en la usabilidad y pensando mucho en cómo entregar la información al usuario. Entonces vemos que tiene elementos interactivos, vemos que maneja mucho la animación y que maneja mucho el diseño de la interfaz, una interfaz limpia, textos grandes, titulares grandes, vemos la interacción con los elementos. Entonces vemos que sí, que los medios colombianos están utilizando mucho este tipo de estructuras y que están muy a la vanguardia en estos temas. Eh, Juliana Ponte nos pregunta, ¿para un texto periodístico digital se debe utilizar solamente audio o solo video o combinar varios recursos multimedia? Eh, yo diría que eso depende del contenido y depende de la intención que yo tenga. Recordemos que eh, el medio que yo utilice, el soporte que yo utilice, debe explotar muy bien la información que yo estoy queriendo dar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar por ejemplo, quiero contar lo maravilloso que es la naturaleza de un parque natural, ¿cuál es la mejor forma en que yo lo puedo hacer? A través de video o a través de fotografía, porque con un texto no podría reflejarlo también como con eso. Entonces, pensar más bien en qué tanto conviene el formato a la información que yo quiero dar, qué tanto la pueda enriquecer y que no se utilice indiscriminadamente, sino aprovechando muy bien la fortaleza del formato que yo quiero utilizar. Video, texto, audio, texto, video, texto, audio, fotografía o multimedia, ¿cierto? Ok, Estefanía. Eh, ¿Puedes repetir el periódico que tú ves generalmente, por favor? No entiendo tu pregunta, Pablo Andrea. Eh, Los recursos multimediales dependen de las intenciones del tipo de información y del medio donde se está contando. Sí, exacto, muy bien. John, esa es como el resumen que se puede tener de la pregunta que hacían hace un momento. Muy bien. Y hablamos también del diseño de la información. Entonces, aquí tenemos que en la construcción de la información digital tenemos algunas estructuras que pueden ser utilizadas. No quiere decir que todas van a ser así como están, pero esto es como unas generalidades que se utilizan en el diseño de unos de los sitios web informativos.
Entonces tenemos algunas zonas de contexto, zonas de promoción. Vemos entonces, la primera sería como la estructura que se utiliza en un sitio web en la página de inicio. Y vemos en el de abajo, en el gráfico de abajo, vemos entonces que sería la estructura gráfica que se utiliza en una página interna. Entonces aquí pueden ustedes ver como toda la información que pueden. Y también hay otro elemento importante que es el diseño del texto. Entonces vemos los tipos de fuente, también juegan un papel muy importante. Vemos que el tamaño también juega un papel muy importante en el texto, en el texto o en el diseño de la información. Vemos, por ejemplo, acá que el ejemplo en el que veíamos hace un momento, eh, que utilizan titulares con textos grandes. De pronto aquí en el menú vemos entonces que utilizan colores, utilizan elementos que pueden diferenciar la interacción. Vemos entonces acciones que se llevan a través del mouse, que yo paso el mouse por una información, la información reacciona. Entonces vemos que todos estos elementos aportan a que el usuario pueda intercambiar con la aplicación. Vemos entonces por eso es importante. Y hablamos entonces también de los colores, ¿cierto? Vemos entonces que por ejemplo, aquí en este medio utilizan mucho los colores. Por ejemplo, vemos que los hipervínculos de los que hablábamos hace un momento utilizan el color naranjado. Vemos que para los titulares utilizan el color negro. Vemos entonces que utilizan el texto blanco en los pie de fotos y el recuadro negro. Todos estos elementos tienen que ver con lo que hemos hablado hasta este momento. Eh, sí, enter.com, ok. Que me parece que es uno de los medios que mejor lo están haciendo en el tema de interactividad. Enter.com es el sitio del que les estoy hablando hace un momento, enter.com. Ok. Eh, y también hablamos entonces del tema de la arquitectura de contenido, que en el caso ya, no, ya pasamos entonces de lo visual al tema hipertextual, a cómo yo en un sitio web, en una construcción de una información noticiosa, una información comercial, una información publicitaria de cualquier tipo, yo tengo estructuras creadas de diferentes tipos, que yo pueda relacionar la información de diferentes maneras. Eh, sí, muy bien por tu comentario, Yesenia. Están de pronto muy olvidadas las personas discapacitadas. Sin embargo, se hacen esfuerzos como para que llegue como la información a todas estas personas, sino que también se esté pensando en herramientas inclusivas. Muchas gracias por el aporte de Yesenia. Entonces aquí vemos que aquí hablamos del tema entonces de las estructuras, de las estructuras de la información. Entonces vemos que la estructura en red me plantea que yo pueda relacionarme por los diferentes nodos, que yo tenga un grupo de información de elementos que están interrelacionados entre sí y que yo pueda saltar de uno a otro sin ningún orden específico. Vemos también el tema de la estructura mixta, que yo puedo tener un inicio, aprovecho las ventajas de la secuencia de la jerárquica y puede entonces, en dado caso, yo puedo saltar de uno a otro o puede entonces mezclar diferentes estructuras. Tenemos la estructura jerárquica, que es la que me permite yo, a partir de un tema, dar un orden sin que se pueda saltar de uno a otro, sino que yo me dirija al usuario por un camino predeterminado.
Lo mismo la secuencial me lleva por un camino que tiene un principio y un fin y no tiene más posibilidades. Entonces encontramos todas estas características en los tipos de estructura en la arquitectura de contenido, en la construcción del periodismo y la información digital. Eh, Personas en condición de discapacidad. Creo que el color de letras también está ligado a los colores corporativos. Sí, es verdad, Diana, está como ligado como un manual de estilo, un manual de imagen que maneja cada medio. Eh, sí, Estefanía, es verdad. Muchas gracias por recordar que la otra semana hay un taller de periodismo hoy sobre inclusión diferencial del periodismo digital. Eh, bueno, tu pregunta, Carlos, está un poco amplia, que no la vamos a tocar en este momento porque no, por cuestiones de tiempo. Y bueno, Juanita Lucía pues, nos dice que si podríamos tener un ejemplo de las estructuras para tener más claridad al respecto. Claro, Lucía, claro, Juanita. Vamos entonces a hablar un poco de ejemplos de este tipo. Vamos entonces a referirnos otra vez a elespectador.com, que es uno de los medios como con más, que tiene más ejemplos y más formas en el periodismo digital, que es uno de los que más me gusta a mí. Entonces, por ejemplo, vemos que acá tenemos una estructura en red, que yo puedo entrar por cualquier punto, puedo entrar en la información por cualquier punto y puedo dirigirme desde cualquier punto a cualquier otro punto. Entonces yo, por ejemplo, puedo ingresar por este medio, por esta noticia, al sitio web en general y puedo saltar a otro sin que tenga que seguir algún orden específico, ¿cierto? Entonces aquí estamos hablando de una estructura en red. De pronto vamos a hablar de una arquitectura, una estructura jerárquica, ¿cierto? Entonces vemos eh, que es una estructura en la que yo entro por un punto y a partir de ese punto yo puedo dirigirme a otros, pero de forma lineal, como lo describe acá este gráfico. Y de pronto una estructura secuencial, entonces en este caso sería una galería de fotos, por ejemplo, que tienen un principio, que tienen un fin. Vamos a ver si tenemos de pronto por aquí alguna galería fotográfica que nos pueda servir de ejemplo. Si de pronto a ustedes se les ocurre también algún ejemplo, podrían compartirlo para que también ustedes puedan aportar aquí a la información. Eh, Vamos a mirar por aquí. Bueno, vamos a continuar para poder entonces que nos rinda la sesión. Estas estructuras se enlazan por medio de hipervínculos, hipertextos. Sí, Yesenia, esa es la idea, que los hipertextos son los que me construyen la estructura de un medio online, de un sitio, una construcción digital. Eh, Como en los blogs que dice Pompilio Peña, las noticias de Yahoo, nos dice Giovanna Patiño, creo que este es un buen ejemplo, elpaís.com, reportaje 360, bueno, vamos a mirar aquí el ejemplo que nos da eh, John, que nos habla de un reportaje multimedia, que veo que es muy bien hecho. Muy buen ejemplo, John, muchas gracias. Eh, Vemos entonces que esto es una infografía, que eso lo vamos a ver más adelante.
Mm, en yahoo.es abundan muchas. Veamos entonces yahoo.es. Eh, que sí, que aquí entonces, aquí podemos entonces ver unas galerías fotográficas que que nos hablan pues de un modelo lineal. Muy bien, vamos entonces a continuar eh, para que podamos entonces seguir adelante con la sesión, porque todavía tenemos que explicar el tema de la actividad de aprendizaje. Y aquí entonces vemos algún tema relacionado con nuevas formas de narrar y nuevas formas de yo poder contar la información. Entonces en este video podemos entonces observar que tenemos un ejemplo muy claro del transmedia storytelling. El transmedia storytelling o historias transmedia es como la nueva tendencia, una tendencia relativamente reciente que nos habla de construir contenidos en diferentes formatos y en diferentes soportes con una misma historia. Entonces aquí ese fue como el tema central que hablamos en el Encuentro Nacional de Periodismo de hoy. En el Encuentro Nacional de Periodismo de hoy que hablamos de periodismo transmedia y de transmedia en general. Y aquí entonces vemos en este ejemplo, en este de nuevos formatos, vemos entonces cómo se amplía un poco este tema de narrativa transmedia. Les recomiendo que lo tengan en cuenta porque es un tema muy interesante y que pueden profundizar muy bien y que se proyecta como uno de los temas más importantes dentro del periodismo y la comunicación dentro de los próximos años, entonces es importante que lo tengamos en cuenta acá. Eh, bueno, qué pena no poder contestar todas sus preguntas, pero estamos como un poco con el tiempo, entonces vamos a continuar. Y finalmente tenemos acá una entrevista y algunos elementos que nos hablan del periodismo transmedia. Eh, entonces aquí les recomiendo que lean esta información porque es como lo que más nos dirige hacia lo que se está haciendo en este momento en el mundo en cuanto a periodismo y los nuevos formatos y cómo yo puedo desde múltiples formatos narrar una misma historia con diferentes características y de diferentes miradas y que yo pueda entonces expandir un relato. Este es un tema muy interesante que yo les recomiendo que lo profundicen y que lo investiguen porque es un tema que va a definir, está definiendo mucho de lo que estamos viendo ahora, no solamente en periodismo, sino en entretenimiento y en los medios en general. Entonces, qué importante sería que lo leyéramos con cuidado y que lo pudiéramos complementar. Bueno, aquí vemos entonces, y finalmente también tenemos entonces un foro de discusión, que también entonces es un foro que tenemos algunas preguntas, que también se busca entonces que las contestemos, que vienen relacionadas con lo que hemos visto hasta este punto de la unidad de la gramática multimedia. Tenemos entonces toda esta semana para estudiar esta unidad. La idea entonces es que tengamos entonces participando en el foro y que desde esta semana tengamos entonces en cuenta la actividad de aprendizaje, que es como el trabajo final que hemos estado entonces haciendo sobre
que vamos a hacer para el final de esta actividad. Entonces, sobre esta actividad, sobre esta actividad de aprendizaje, vamos a hacer entonces un streaming exclusivo la próxima semana y vamos a hablar un poco entonces de los demás, también de los demás unidades de aprendizaje, unidades de contenidos, y vamos a hablar entonces un poco específicamente de la actividad de aprendizaje final que se abrió desde esta semana para que entonces podamos empezar a hacerla, empezar a pensarla desde ahora. Entonces, desde ahora vamos a empezar a pensar en esta actividad de aprendizaje final. Les recomiendo que la lean y que empiecen a planear cómo la vamos a realizar. Por eso se abrió desde ahora, desde este punto, para que entonces la puedan eh, planear desde ahora. Porque recordemos, si vamos entonces a la agenda, vamos entonces a mirar en qué las fechas tenemos que esta actividad de aprendizaje que se abrió en octubre 14, la tenemos entonces para eh, el 10 de noviembre. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Joana, los contenidos de las unidades podemos descargarlas. Joana, no tenemos habilitado en la plataforma virtual herramientas para descargar los contenidos. Ya los contenidos no son realizados en Flash como antes, sino que ya están realizados en una forma diferente, de manera que ustedes puedan acceder más fácil a los textos y puedan de pronto copiarlos y pegarlos en un documento. Entonces, esa sería como la forma, porque no tenemos todavía la manera, no hemos implementado la manera de que haya una descarga de los documentos y de los contenidos. Luis Radio, muchas gracias por el comentario. Me alegra que encuentres interesantes los contenidos. Eh, las noticias producidas serán publicadas en algún sitio web. Pues, Yesenia, la idea es que los mejores trabajos sean publicados en la red Periodismo de hoy. Anthony nos pregunta que tiene dudas sobre esta actividad número CN.1, lo podemos, eh, que si lo podemos presentar en Word o en qué formato. Vamos a darle una lectura entonces a esta actividad para que nos quede claro. Mm, Usted es un ciudadano que quiere dar a conocer a su comunidad los eventos cotidianos y los sucesos importantes que ocurren en su entorno. Para empezar, su labor periodística ha decidido crear un artículo de opinión que será publicado en un entorno web. Dicho artículo debe contener como mínimo 4 párrafos de texto acompañados de imágenes representativas que ilustren sus ideas. El artículo debe responder a criterios de usabilidad, un lenguaje adecuado y acorde con los planteamientos del módulo, y además debe tener en cuenta criterios de diseño y otros componentes estudiados en unidades 1 y 2, de acuerdo con los conceptos desarrollados en la unidad 3 relacionados con los géneros narrativos del ciberperiodismo. Realiza una infografía a partir del artículo de opinión creado en el punto 1. Ok, o sea, a medida que vamos viendo los contenidos, vamos entonces desarrollando los diferentes puntos de la actividad de aprendizaje, entonces por eso se abrió el día de ayer. Sí, tu pregunta entonces, Anthony Joseph, es que puedes hacerlo entonces en un formato, en un documento de Word que cumpla con las características que están siendo entonces aquí solicitadas, ¿cierto? Eh, ok. Bueno, de pronto entonces no pudimos contestar muchas de las preguntas, pero la idea es que ustedes puedan aprovechar entonces estos documentos y esta información que estaba dispuesta para ustedes, para que la puedan profundizar también, no solamente con lo que hay en la plataforma, sino que también ustedes puedan ir a otros lugares y puedan complementar la información y de pronto también aprovechar y discutir entonces estos temas en el foro, que también está abierto para este tema. Johanna, solo en Word o podemos hacer un Publisher. Publisher, no estoy familiarizado con el término Johanna, que es un Publisher.
Jenny nos pregunta en el ítem de arquitectura de contenido, aquí a unos entrevistados, pero no veo nada. Ok, Jenny, vamos a revisar eso. Em, Como una revista digital. Puede ser entonces, sí, puedes realizar entonces, pues me parece interesante la propuesta. Acerca de términos de habilidad de la actividad. Sí, Sebastián, ¿cuál es la pregunta? Em, ¿Se puede publicar a través de un blog? Bueno, eh, vamos entonces a analizar eso. Yo les voy entonces a contar a través de un correo esta semana, entonces qué posibilidades podríamos tener con esta actividad de aprendizaje, a ver qué elementos podríamos utilizar para hacerla. Me parece interesante tu idea, Julián. Eh, Jenny, ¿me recuerdas su pregunta? Anthony Joseph nos pregunta, la última pregunta, ¿todo lo hacemos en base a los diseños del link que nos envías o cómo se puede realizar también? No, no entiendo tu pregunta. Sí, ya veo. Eh, Acá en el enlace ahí, vemos algunas herramientas que pueden servir para crear infografías, unas herramientas que ustedes pueden utilizar para crear infografías. Entonces, la sugerencia es que utilicen estas herramientas para ese punto de la actividad. Eh, Muy bien. Sebastián nos pregunta que si debe responder a criterios de términos de usabilidad o criterios de usabilidad. Bueno, entonces en ese caso, si hablamos de usabilidad, entonces eso podemos verlo reflejado en un blog. Entonces yo creo que sí tendría entonces cabida de pronto un blog que pueda servir como reflejo de esta actividad. Sí, muy buena entonces la propuesta que nos hacen y pues, entonces en este caso sí podríamos entonces tener eh, criterios de usabilidad, según lo que hemos visto acá. Jenny nos pregunta, en la parte gramática multimedia en el curso de ítem arquitectura de contenido, en la parte final dice, sí, sí, Jenny, este tema vamos a revisarlo, de pronto si aquí se nos publicó algo por error, entonces vamos a revisarlo. Muchas gracias por tu observación, vamos a tenerla en cuenta, muchas gracias. Eh, Edwin, vamos entonces, como en la siguiente unidad vamos a hablar del tema de la infografía, eso no lo tienen que desarrollar todavía. La idea es que ustedes elaboren, además del texto, además de lo que se solicita en el punto 1, en el punto 2, vamos a realizar una infografía utilizando las herramientas que están compartidas ahí. La idea entonces es elaborarla según los criterios que vamos a ver en las siguientes unidades y según lo que hemos visto entonces hasta este punto. Jenny, muchas gracias a ti por tu observación. Sebastián, gracias. Y Edwin, ok, muchas gracias también. Eh, ok, vamos entonces dando por cerrada esta sesión. Muchas gracias entonces a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Tuvimos 30 asistentes. Muchas gracias a ustedes por estar acá interactuando. De pronto vamos a tener un poco más de orden en las preguntas. Yo quisiera pedirles un poco más de orden en las preguntas para las próximas sesiones y para que podamos tener tiempo entonces de contestarlas todas, porque aquí veo que se nos desordenamos un poco en eso. Entonces vamos a tener un poco más de orden en las próximas y vamos a utilizar la herramienta de la manito para pedir la palabra porque vemos que aquí hay un poco de descontrol en cuanto al uso de las preguntas.
Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Vamos entonces a dar cierre acá. Eh, Nos vemos entonces el próximo martes a esta misma hora, a las 7 de la noche. Ya saben entonces a través del software de GoToWebinar, y vamos entonces también a estar en contacto por correo electrónico. Muchas gracias por estar acá conectados y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta pronto.